Mi nombre es Jacob. Cuando acepté trabajar como guardia nocturno en un almacén, no tenía idea de que este trabajo se convertiría en una terrible pesadilla. Esa noche todo comenzó con una sensación inusual que no me daba paz. Eran las 2 de la mañana cuando escuché un ruido suave en algún lugar de la parte trasera del almacén. El sonido era como un rasguño en una superficie de metal, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Al principio, pensé que se trataba de ratas comunes y corrientes que decidieron darse un festín con los restos de comida, pero este sonido era demasiado fuerte y persistente para las ratas. Tomé la linterna y me dirigí hacia ese lugar. Tan pronto como me acerqué, el sonido se detuvo de repente y el silencio se volvió aún más aterrador. La linterna parpadeó, proyectando sombras extrañas en las paredes y los estantes. Mi corazón latía como loco, pero me obligué a seguir adelante. Al acercarme, vi una puerta que conducía a una sección cerrada del almacén. Estaban desbloqueadas. Era extraño porque definitivamente recordaba haberlas cerrado antes. Sosteniendo la linterna en mi cara, enfoqué y abrí la puerta más. Estaba oscuro dentro y el aire era pesado y mohoso. Di un paso hacia adelante y entonces noté algo brillante en el suelo, un pequeño fragmento de vidrio. Mi corazón latió aún más fuerte cuando me di cuenta de que no era solo un trozo de vidrio sino parte de una botella rota. «Alguien ha estado aquí». Traté de calmarme, pero la sensación de peligro no me abandonó. De repente, escuché un débil susurro detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. El susurro continuó y me di cuenta de que venía más abajo en el pasillo. La linterna iluminaba solo una parte del camino, dejando el resto en oscuridad. Avancé tratando de no traicionar mi miedo. El susurro se hizo más fuerte y comencé a distinguir palabras individuales. Estaban en un idioma que no conocía, pero sonaban tan terribles que un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Llegué al final del pasillo y vi que la puerta del sótano también estaba abierta. Este sótano había estado cerrado durante años y ninguno de los trabajadores había entrado. Mi mente gritaba que debía regresar, pero una fuerza invisible me hizo bajar. Los escalones crujían bajo mis pies y cada paso parecía una eternidad. Cuando llegué al fondo, la luz de la linterna reveló una vieja mesa de madera y paredes cubiertas de recortes de periódicos. Me acerqué y vi que en cada recorte había una foto de diferentes personas con la leyenda «desaparecido». Los cuerpos comenzaron a volverse cada vez más familiares. Todos eran residentes locales de nuestra ciudad. De repente, escuché pasos detrás de mí. Alguien estaba cerca. Me giré y vi una figura con ropa oscura. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que no era un ladrón común, era alguien mucho peor. Su rostro estaba oculto por su capucha, pero podía sentir su mirada sobre mí. «No deberías haber entrado aquí», dijo una voz que hizo que mi corazón se detuviera. Dio un paso hacia adelante y yo instintivamente di un paso atrás. Me temblaban las manos, la linterna parpadeaba proyectando una sombra en las paredes como si la oscuridad misma quisiera tragarme. «¿Quién eres?». Mi voz temblaba de miedo. Pero la respuesta fue solo una risa burlona. De repente se abalanzó sobre mí y apenas tuve tiempo de saltar a un lado. Mi linterna se hizo añicos y ahora estábamos en completa oscuridad. Podía escuchar su respiración agitada cerca, pero no podía verlo. Corrí a ciegas hacia la puerta con la esperanza de encontrar una salida, pero de repente sentí un fuerte golpe en mi espalda que me hizo caer al suelo. Era demasiado rápido y fuerte para un humano. Estaba tirada en el frío suelo intentando reunir fuerzas cuando sentí su mano en mi garganta. «No saldrás de aquí con vida», su voz sonó justo en mi oído. La desesperación me obligó a reunir las fuerzas que me quedaban. Le di una patada tirándolo hacia atrás. Esto fue suficiente para liberarme y correr hacia las escaleras. Volé hacia arriba sin mirar atrás sabiendo que todavía estaba detrás de mí. Salí corriendo del sótano y corrí hacia la puerta más cercana. Pude encontrarla cerrándola desde dentro. Traté de recuperar el aliento, pero el miedo no me dejó ir. Me di cuenta de que ese almacén no era solo un lugar para almacenar mercancías,
Era un lugar donde se escondía un verdadero monstruo. Sentada en la esquina escuché sus pasos acercarse a la puerta. Me estaba buscando. Mi mente estaba llena de miedo, pero sabía que no podía quedarme sentada allí para siempre, tenía que encontrar una salida y pedir ayuda. De repente, recordé mi teléfono y lo saqué rápidamente de mi bolsillo. Vi que no había señal. Maldiciendo mi destino, comencé a buscar otras formas de salvación. Mi atención se dirigió al conducto de ventilación en la pared. Era pequeño, pero tal vez lo suficientemente grande para que pudiera arrastrarme por él. Me levanté y comencé a desenroscar la rejilla. Cada segundo parecía una eternidad hasta que escuché sus pasos fuera de la puerta. Finalmente, la rejilla cayó y subí al conducto de ventilación. El lugar era estrecho y oscuro, pero era mi única oportunidad de salvación. Me arrastré lentamente hacia adelante tratando de no hacer ruido, me dolían las manos y las rodillas por el roce contra la pared de metal. Pero me obligué a seguir adelante. No sabía dónde conducía este túnel, pero cualquier lugar era mejor que donde estaba. Vi una luz tenue en la distancia, me dio esperanza. Aceleré, pero de repente escuché un ruido detrás de mí. También subió a la mina y ahora me pasó. Mi pánico aumentó y comencé a moverme aún más rápido tratando de alcanzar la luz. Finalmente, salí del conducto de ventilación y me encontré en otra parte del almacén. Había más luz y varias ventanas grandes. Corrí a la ventana más cercana con la esperanza de encontrar una salida. Al abrirla salté y aterricé en el suelo. Ignorando el dolor en mis piernas corrí sin mirar atrás, sabiendo que todavía podía estar detrás de mí. Mi único objetivo era sobrevivir y advertir a los demás sobre este monstruo. No fue fácil llegar a la policía, pero no me detuve. Corrió tropezando y cayendo, pero se levantó y siguió corriendo. Finalmente, vi la luz de la estación de policía y con lo último que me quedaba de fuerza, llegué a la puerta. ¡Ayuda!, grité mientras entraba. El oficial de guardia corrió rápidamente hacia mí y caí de rodillas jadeando y tratando de explicar lo que había sucedido allí en el almacén. «Alguien me va a matar». Mis palabras estaban arrastradas por el pánico y el cansancio. Los oficiales se reunieron rápidamente y fueron al almacén. Permanecí en la estación esperando ansiosamente su regreso. Mis pensamientos estaban confusos y traté de entender quién era este hombre y por qué me perseguía. Una hora después, los oficiales regresaron, pero sus rostros estaban serios. No encontraron a nadie en el almacén y todas las puertas y ventanas estaban cerradas. No había señales de intrusión o lucha. No creyeron mi historia y pensaron que estaba demasiado cansada y que lo había imaginado todo. Me enviaron a casa, pero no podía calmarme. Este hombre era real y sabía que no se detendría hasta llegar a mí. Decidí hacer mi propia investigación y encontrar evidencia de su existencia. Al día siguiente volví al almacén, pero esta vez estaba listo. Llevé mi cámara conmigo y grabé todo lo que vi. Encontré la misma habitación y el mismo conducto de ventilación donde me había escondido, pero no había nada sospechoso. De repente, noté algo en el suelo, una pequeña tarjeta con un nombre y un número de teléfono. Esa era la única pista que tenía. Llamé al número que aparecía en la tarjeta, pero nadie respondió. Decidí ir a la dirección indicada en la tarjeta. Cuando llegué, la casa parecía abandonada, pero sentí que podría haber una pista para la solución. Reuní fuerzas y entré. Un silencio opresivo llovía en la casa, el aire estaba estancado y la luz apenas se filtraba por las ventanas polvorientas. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, dándome la sensación de que alguien más me observaba. Caminé con cautela por las habitaciones vacías en busca de cualquier señal de vida o pistas que pudieran llevarme a una respuesta. De repente, escuché un suave gemido que provenía del sótano. Mi corazón volvió a latir más rápido, pero esta vez estaba preparado para cualquier peligro. Al bajar las escaleras, vi que el sótano estaba lleno de muebles viejos y cajas. Una mujer yacía en la esquina atada y herida. Su rostro estaba cubierto de sangre y apenas respiraba. Corrí hacia ella y comencé a desatar las cuerdas.
¿Quién lo hizo? Pregunté tratando de comprender lo que había sucedido. Él aquí. Tenemos que correr. La mujer apenas habló. La ayudé a levantarse y comenzamos a salir del sótano. Pero cuando llegamos a la salida, la puerta se cerró de repente. Estábamos atrapados. El mismo hombre encapuchado apareció de la oscuridad, estaba de pie en las escaleras bloqueando nuestro paso. No deberías haber venido aquí, su voz sonaba fría y despiadada. Recogí el tubo de metal que encontré en el suelo y me preparé para la batalla. Se abalanzó sobre nosotros y comenzamos a luchar. Fue difícil y doloroso, pero el miedo por mi vida me hizo seguir luchando. Finalmente, lo golpeé tan fuerte que cayó al suelo. Salimos de la casa y corrimos al vecino más cercano para llamar a la policía. Cuando llegaron los oficiales, encontraron al hombre todavía allí. Fue arrestado, pero solo sonrió mientras se lo llevaban. Sabía que esto era solo el comienzo, este hombre era parte de algo más grande y aterrador. Y ahora estaba en el centro de esta terrible historia. Tras la detención del hombre, la policía inició una investigación, pero no encontraron ningún rastro de sus actividades. Todo parecía indicar que me había topado con un delincuente común, pero yo sabía que no era así. Mi sensación de peligro persistía y estaba seguro de que no actuaba solo. Decidí continuar mi investigación y encontrar respuestas. Necesitaba saber más sobre este hombre y sus posibles cómplices. Después de tomarme unos días libres, comencé a buscar cualquier información sobre él. Revisando periódicos viejos y archivos encontré varios artículos sobre una serie de desapariciones en nuestra ciudad. Todos tenían una cosa en común, las víctimas desaparecieron sin dejar rastro y nadie pudo encontrar ninguna pista. Era exactamente lo que estaba buscando. Me concentré en los artículos sobre personas desaparecidas y me di cuenta de que todos estaban relacionados con la misma área de la ciudad. Decidí pasar un tiempo allí observando y buscando cualquier actividad sospechosa. Una noche parecía particularmente preocupante. Me senté en mi auto vigilando la casa donde sospechaba que algo extraño podría estar sucediendo. La calle estaba tranquila y casi no había tráfico. De repente, noté una sombra que pasaba por una de las casas. Decidí seguirla. La sombra se movía rápidamente y sin ser vista, pero mantuve la distancia y traté de no delatarme. Ella me llevó a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El lugar parecía abandonado, pero había algo extraño en la forma en que estaba iluminado desde adentro. Cuando me acerqué, vi que la puerta del almacén estaba rota. Entré sigilosamente y comencé a inspeccionar las instalaciones. Estaba oscuro adentro, pero noté varias velas encendidas alrededor de la gran mesa. Sobre la mesa había documentos y fotos de personas que ya había visto en los periódicos. Mi corazón latió más rápido nuevamente cuando me di cuenta de que estos eran planes para más secuestros. Tomé algunas fotos en mi teléfono como prueba y comencé a mirar alrededor de las otras partes del almacén. De repente, escuché una voz suave detrás de mí. Allí estaba, el mismo hombre encapuchado, pero ahora había dos más con él. Estaban de pie en las sombras, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Mi corazón latía como loco y me di cuenta de que ahora estaba en un peligro aún mayor. No deberías haber venido aquí, su voz sonaba como una sentencia. Sabía que tenía que actuar rápidamente, al darme cuenta de que escapar es la única posibilidad de salvación. Rápidamente me di la vuelta y corrí hacia la salida. Era difícil orientarse en la oscuridad, pero la adrenalina me indicó el camino. Escuché pasos acercándose por detrás, pero no miré hacia atrás mientras salía corriendo del almacén. Corrí por la calle tratando de encontrar refugio. Corrí hacia el callejón Best y me escondí detrás de un cubo de basura. Contuve la respiración mientras los veía pasar buscándome. Cuando estuvieron fuera de la vista, saqué mi teléfono y marqué el número de la policía. Esta vez, los oficiales llegaron rápidamente y rodearon el almacén. Les mostré mis fotos y les dije todo lo que sabía. La policía entró y, para mi sorpresa, encontró a los tres hombres. Fueron arrestados e interrogados.
Pronto me enteré de que estos hombres formaban parte de un gran grupo que secuestraba a personas con diversos fines oscuros. Sus acciones estaban cuidadosamente planificadas y cada secuestrado formaba parte de sus terribles planes, pero ahora estaban expuestos. Y todo empezó a encajar. Parecía que lo peor había pasado, pero yo sentía que era solo el principio. La policía empezó a investigar las actividades de este grupo y cada día surgían más y más detalles espantosos. Las personas secuestradas fueron encontradas en diferentes partes de la ciudad y todas estaban en un estado terrible. Me convertí en un testigo clave en este caso y mi testimonio ayudó a reunir pruebas contra los criminales. Sin embargo, no podía calmarme, empezaron a llegar amenazas desconocidas a mi teléfono y correo. Me di cuenta de que estaba en peligro porque los otros miembros del grupo seguían en libertad. La policía me dio protección temporal, pero sabía que tenía que tener cuidado. Me mudé, cambié mi número de teléfono y traté de permanecer en las sombras. Sin embargo, mi miedo no desapareció. Todos los días sentía que me estaban vigilando y que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Un día recibí una misteriosa carta sin remitente. En la carta solo había una línea: nos volveremos a encontrar. Me recordaba que la lucha no había terminado y que debía estar preparada para nuevos desafíos. Cada día se convertía en una prueba, no podía dormir tranquila, miraba constantemente por encima del hombro, porque sabía que me estaban vigilando. La carta amenazante seguía recordándome que el grupo no se detendría hasta conseguir su venganza. Un día, cuando volví a casa después de un largo día de trabajo, noté que la puerta de mi apartamento estaba abierta. Mi corazón latía más rápido y me di cuenta de que alguien había estado dentro. Entré lentamente tratando de no hacer ruido. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de ansiedad no me abandonaba. De repente, escuché un suave sonido proveniente de la cocina. Me acerqué y vi una foto sobre la mesa. Era una imagen mía tomada hace unos días mientras caminaba por la calle. En el reverso de la foto estaba escrito: sabemos dónde estás. Inmediatamente llamé a la policía, pero no pudieron encontrar ninguna prueba de quién podría haber dejado esta foto. Los oficiales me aconsejaron que tuviera cuidado y no saliera del apartamento innecesariamente, pero sabía que no podía quedarme aquí mucho más tiempo. Empaqué mis cosas y decidí mudarme a otra ciudad, tal vez allí podría encontrar paz y esconderme de mis perseguidores. La elección no fue fácil, pero entendí que era la única manera de sobrevivir. Un nuevo comienzo en otra ciudad me dio algo de paz. Alquilé un apartamento pequeño y traté de pasar desapercibido. La nueva vida requería precaución y seguí todas las precauciones de seguridad. Sin embargo, el miedo siguió siendo mi compañero constante. Cada día era como una prueba de supervivencia. Seguía revisando la puerta de entrada para asegurarme de que no había nadie. En ese momento nadie había entrado. Traté de no hablar con extraños y no dejar rastros de mi presencia. Sin embargo, un día cuando regresé a casa encontré la carta debajo de la puerta. Otra vez te encontramos, decía la carta. Significaba que estaban tras mi rastro otra vez y que el peligro aún existía. Decidí que no huiría esta vez. Era necesario encontrar una manera de detenerlos de una vez por todas. Comencé a recopilar información sobre el grupo que me perseguía. Hablé con personas que podrían saber algo sobre ellos y poco a poco fui armando una imagen. Aprendí que sus raíces se remontaban a mucho tiempo atrás y que tenían conexiones en diferentes ciudades. Estaban bien organizados y tenían sus propias fuentes de influencia, pero también aprendí que había divisiones dentro del grupo y que no todos los miembros apoyaban los métodos brutales. Comencé a planear mi próximo movimiento. Necesitaba encontrar a alguien dentro del grupo que pudiera ayudarme a destruirlos desde dentro. Era arriesgado, pero no veía otra opción. Mi plan era infiltrarme en el grupo y encontrar un aliado. Después de un tiempo, encontré a uno de los miembros del grupo que no estaba contento con sus métodos. Su nombre era Thomas y estaba trabajando de forma encubierta tratando de reunir pruebas contra sus colegas. Lo conocí en un café y le conté mi situación. Aceptó ayudarme, pero me advirtió que sería peligroso.
Thomas me ayudó a infiltrarme en el grupo donde comencé a reunir información y pruebas. Trabajamos juntos tratando de frustrar sus planes y llevar a todos los involucrados en los crímenes ante la justicia, pero entendimos que estábamos arriesgando nuestras vidas. Nuestra investigación estaba ganando impulso. Thomas y yo encontramos muchas pruebas que podrían exponer a los criminales, pero también nos dimos cuenta de que nuestras acciones no pasaban desapercibidas. El grupo comenzó a sospechar de nosotros y sabíamos que nuestro tiempo era limitado. Una vez, cuando estábamos trabajando en otro plan, uno de los miembros del grupo se nos acercó y comenzó a hacer preguntas sospechosas. Nos dimos cuenta de que nuestra tapadera había sido descubierta. Thomas me aconsejó que desapareciera de inmediato, pero me negué a dejarlo. Decidimos actuar rápidamente y con decisión. Después de reunir todas las pruebas, se las entregamos a la policía y les informamos de nuestros planes. La policía organizó un operativo para detener a todos los miembros del grupo al mismo tiempo. Era nuestra única oportunidad de detenerlos de una vez por todas. El operativo comenzó de noche. La policía rodeó el edificio donde se encontraban los miembros del grupo y comenzó a realizar arrestos. Todo iba según lo previsto hasta que comenzó el tiroteo. Thomas y yo nos encontramos en el centro mismo de los acontecimientos tratando de sobrevivir y ayudar a la policía. El tiroteo fue brutal y muchos policías y miembros del grupo murieron, pero al final, la policía pudo tomar el control de la situación. La mayoría de los miembros del grupo fueron arrestados y sus líderes fueron neutralizados. Salí del edificio cansado pero feliz de que finalmente había terminado. Thomas también estaba vivo aunque herido. Lo hicimos juntos y pudimos detener al grupo que me perseguía. Después de la operación, mi vida comenzó a volver a un ritmo normal. La policía me dio protección y me ayudó a mudarme a un lugar seguro. Thomas también obtuvo una nueva identidad y comenzó una nueva vida. Seguimos en contacto y continuamos apoyándonos mutuamente. Aunque el grupo fue neutralizado, todavía me sentía ansioso y asustado. Esta experiencia dejó una profunda huella en mi alma y supe que nunca podría olvidarla por completo. Pero también me di cuenta de que me volví más fuerte y más segura de mí misma. Después de la operación, Thomas sufrió una lesión que requirió una intervención médica grave. Fue llevado al hospital donde pasó varias semanas en rehabilitación. Lo visité a menudo para ayudarlo a mantener la moral. Thomas era un luchador incluso a pesar de las circunstancias difíciles, nunca perdió su optimismo y determinación. Hablamos sobre nuestro futuro y cómo seguir adelante con la vida después de este horror. Él compartió sus pensamientos y planes conmigo y me ayudó a no perder la esperanza. Cuando Thomas finalmente se recuperó lo suficiente como para salir del hospital, la policía le dio una nueva identidad y un programa de protección de testigos. Esto era necesario para su seguridad porque el grupo aún podía tener aliados ocultos que seguían en libertad. Pasamos una noche de despedida juntos recordando todas las dificultades que habíamos superado y agradeciéndonos mutuamente por su apoyo. Thomas estaba agradecido de que no lo dejara en ese momento crítico y prometimos mantenernos en contacto incluso si era difícil. Pasé los siguientes meses adaptándome a mi nueva vida pensando en Thomas. Constantemente nos comunicábamos a través de canales encriptados, compartíamos noticias y nos apoyábamos mutuamente. Thomas dijo que había empezado un nuevo trabajo en otra ciudad y que intentaba llevar una vida normal. Un día recibí un mensaje suyo: "Creo que me están vigilando". Esas palabras me hicieron sentir miedo de nuevo. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral para discutir la situación. Nos encontramos en un pequeño café lejos de nuestras vidas pasadas. Thomas parecía ansioso y cansado. Dijo que había visto coches sospechosos cerca de su casa y desconocidos que preguntaban por él. Me di cuenta de que el grupo o lo que quedaba de ellos no se rendiría. Tenemos que tener cuidado, dije, no podemos dejar que vuelvan a tomar el control. Decidimos ir a la policía y denunciar la situación. Aumentaron las medidas de seguridad y nos dieron más apoyo. Sin embargo, la sensación de ansiedad no desapareció. La policía inició una nueva investigación y nos involucramos en ese proceso. Resultó que el grupo tenía aliados ocultos que estaban tratando de reactivar sus actividades. Era peligroso y difícil, pero no íbamos a rendirnos.
Thomas y yo nos convertimos en participantes activos en la investigación aportando toda la información que teníamos. Estábamos de nuevo en el meollo de la cuestión, pero esta vez estábamos dispuestos a luchar. Nuestros esfuerzos conjuntos ayudaron a la policía a descubrir los restos del grupo y a detener sus planes. Después de este golpe final a la organización criminal, finalmente sentimos algo de paz. Thomas pudo volver a su nueva vida sin miedo a ser perseguido. También sentí que el peligro había pasado. Seguimos en contacto, pero ahora nuestras conversaciones eran más animadas. Hablamos de planes para el futuro y de nuevas oportunidades.